Quiero pedirles el favor de recordar cuando sus hijos eran recién nacidos. Me van a decir si es cierto o no que un bebé recién nacido, cuando tiene hambre y no se le atiende debidamente y a tiempo, es una cosa seria, ¿cierto? ¿La han vivido? ¿Y la recuerdan? No importa lo que mamá estuviera haciendo, pero allí tenía que correr para alimentar a la criatura. Lloran a todo dar, gritan a todo pulmón, ¿es cierto? Así que la mamá tiene que correr para darle el seno o el biberón. Y cuando ya comienza a saborear su alimento, se calla, ¿cierto? Inmediatamente se calma, hasta se ríe y se siente satisfecho. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están recordando eso? Pues mire, esta es una ilustración muy linda, apropiada y acertada, que utiliza el apóstol Pedro para provocar en nosotros hambre. Nosotros, los hijos de Dios, debemos tener hambre, experimentar hambre por el alimento espiritual diario y constante. Los bebés no comen 3 veces al día. ¿Cuántas veces? Cada vez que lloran, ¿verdad? Y luego van organizando ya el horario, pero al principio, tan pronto esté llorando, hay que atenderlo. Y me llama la atención que el apóstol Pedro utilice eso como una ilustración, y me gustaría que ustedes abran su corazón para que también se produzca hoy no solo un conocimiento, sino también esa hambre espiritual que necesitamos. Voy a leer una porción que ustedes conocen muy bien en la Reina Valera, pero la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, los primeros 3 versículos. Y espero que todos estén conmigo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Como esta es la base de lo que estamos diciendo, me gustaría que le prestes toda la atención. Dice: por tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Y cuando uno llega hasta ese punto, se pregunta, ¿cómo? Y luego vemos aquí un cómo. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí ya tienen la experiencia de haber recibido el perdón de sus pecados, la gracia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios? ¿Cuántos? Ustedes que ya tienen la experiencia de haber recibido la bondad de Dios, y yo también, estamos llamados a desear como niños recién nacidos la palabra de Dios. Deseen con ganas esa leche espiritual. Deseen con ganas para que crezcan en una experiencia de la salvación plena, crecer en la salvación. Y esto es a través de la palabra. Por ese motivo, porque realmente he sido motivado por el Espíritu Santo a estudiar la palabra y se está cada día despertando en mí un ánimo pronto para estudiar la palabra,
creo que el Espíritu de Dios ha puesto esto para mí y también para ustedes. Por eso quiero enseñarles y animarles hoy a amar, a estudiar y a vivir de conformidad con la palabra de Dios. ¿Cuánto les gustaría? Amar la palabra, estudiar la palabra y vivir de conformidad con la palabra. El estudio que he preparado hoy lo he titulado Como bebés recién nacidos. Como bebés recién nacidos. Con base en la misma palabra de Dios que vamos a leer y con unos apartes y comentarios de un libro titulado Respuestas a preguntas difíciles de los autores John McDowell y Don Stewart, quiero invitarlos a valorar la importancia de la palabra de Dios, lo especial de la palabra de Dios. Quiero invitarlos a observar todo esto con urgencia, porque yo creo que en el día en que estamos viviendo nos urge volver a la palabra. Hay muchos cristianos que no conocen la palabra, que cuando se les presentan dificultades no saben cómo resolverlas porque desconocen la palabra, que cuando les hacen preguntas no saben cómo responderlas porque desconocen la palabra, que cuando tienen que tomar decisiones se precipitan a hacer las malas decisiones en vez de tener la orientación de la palabra de Dios. Y en los tiempos en los que estamos viviendo, cuando la gente ya no quiere nada que tenga que ver con Dios ni con la palabra de Dios, nosotros, los hijos de Dios, debemos ser los primeros en ser completamente responsables con el compromiso de convertirnos en estudiosos de la palabra, no solo para predicarla, sino para vivirla. Algunos tienen conceptos errados acerca de la Biblia. Hay quienes dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Y eso no es cierto. Vamos a demostrarlo hoy aquí con este estudio que estamos haciendo. La Biblia es la palabra revelada por Dios para la humanidad. Eso es la Biblia, la palabra de Dios revelada para la humanidad. Y esta es la razón principal por la que nosotros, sus hijos, debemos conocerla muy bien, debemos creerla y vivir de conformidad con ella. Observen estos datos. Yo les pedí que trajeran papel y lápiz. Aquí están unos datos que vale la pena que ustedes tomen en cuenta. La Biblia fue escrita por 40 hombres de diferentes procedencias y profesiones. No voy a mencionarlos a todos, voy a mencionar solo 4 de ellos. Por ejemplo, tenemos a Josué, general del ejército; Daniel, primer ministro; Pedro, un pescador; Nehemías, copero del rey; Pablo era un hombre ilustrado. Y a esos hombres y a todos los que dije, 40 personas, Dios las utilizó para escribir su palabra, escúcheme bien, durante 1500 años, o sea, 15 siglos. Tuvo que transcurrir 15 siglos para iniciar y llegar al final de la revelación bíblica. Eso ya tiene un sentido de gran importancia que vamos a ver dentro de un momento. Estos hombres que escribieron, que fueron utilizados por Dios para escribir su palabra, vienen de diferentes lugares
tales como el desierto. Por ejemplo, Moisés escribió en el desierto. Otros en cárceles, Pablo. Y también es interesante que la Biblia fue escrita en 3 continentes: África, Asia y Europa. En esos 3 continentes fue escrita la palabra de Dios. Y como si esto fuera poco, fue escrita en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. ¿Qué nos dice esto? Nos muestra una característica peculiar, única de la palabra de Dios. ¿Qué nos muestra? Nos muestra su perfecta unidad. Los hombres que escribieron en el primer siglo no vivieron hasta el siglo XV. Y ninguno de ellos llegó a conocer a los demás escritores. Lo sorprendente, lo maravilloso, lo glorioso es que toda la Biblia es una unidad perfecta que demuestra que fue escrita, que fue revelada por Dios. Él es el autor todopoderoso de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿No les parece eso ya una bendición grande? Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, encuentra frases como: y dijo Dios, así habló el Señor, he aquí, dice el Señor, y le dijo Dios a Moisés, y le habló Dios a Jonás, y le dijo esto a Daniel. Esas frases que hablan de que Dios está hablando, está revelando, está mostrando a sus hijos, los que escribieron, ¿saben cuántas veces se encuentra en el Antiguo Testamento? 2000 veces. ¿Tiene significado para ustedes? ¿Tiene algún significado? Para un abogado, ¿tiene eso significado? 2000 veces expresiones como esa, demostrando en toda la Biblia que Dios estaba hablando, que Dios estaba revelándose a su pueblo. Esto marca, amados míos, una gran diferencia con todos los demás libros que existen. Se constituye la Biblia como un libro único, eterno, que ha producido vida, que produce vida y que seguirá produciendo vida. Y a la vez anula por completo el decir despectivo de que la Biblia es un libro histórico escrito por hombres, nada más. Así lo dicen abiertamente los científicos, algunos, los enemigos, los políticos, los que no creen en la palabra. Dicen: la Biblia es un texto muy bonito, vale la pena leerlo, tiene buenas instrucciones, pero no pasa de ser un libro histórico escrito por hombres, nada más. Pero, amados, eso no es cierto. La Biblia es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios para la humanidad, pero mayormente para los hijos de Dios. Es algo que causa tristeza que en la época en que estamos viviendo, la gran mayoría de los cristianos, de los creyentes, no dedican el tiempo suficiente para estudiar la palabra de Dios. Eso es lamentable, eso es triste y es catastrófico. ¿Por qué? Porque si usted no se alimenta con la palabra de Dios, ¿cómo puede crecer en sus convicciones cristianas? ¿Cómo puede conocer a Jesucristo? ¿Cómo puede conocer al Señor? ¿Cómo puede conocer la voluntad de Dios? Y lo que es peor aún, si la Biblia es el instrumento del Espíritu Santo
para transformar tu vida y tú no la conoces y no la estudias, ¿cómo puede el Espíritu Santo, sin la palabra en tu vida, transformarla? Creo que estamos en deuda. Creo que tenemos un enorme vacío. Y creo que la razón por qué hay tantas divisiones y tantas situaciones en las iglesias y tanta carnalidad es por la ignorancia que tenemos de las Escrituras. Es tiempo entonces para que nosotros todos volvamos al principio, a la voluntad de Dios. Estas verdades que les estoy diciendo no son invento de los hombres, y mucho menos son producto de instituciones religiosas. Todas estas verdades que les estoy diciendo acerca de la Biblia son revelaciones escritas en la misma palabra de Dios. Vamos a ver algunas citas. En 2 a Timoteo, por favor, capítulo 3, los versículos 16 y 17, ustedes conocen esta cita muy bien. Por eso la voy a leer en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Analicemos esa frase. Primero, dice toda, ¿qué dice? ¿Me ayudan? No se dejen distraer, miren acá. ¿Qué dice? Toda la Escritura. ¿Cómo es toda la Escritura? Inspirada por Dios. Toda la Escritura es ¿qué? Inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y para qué sirve? Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y a mí me encanta oír esto porque concuerda con lo que Pablo nos dice allá en Efesios 2:10, que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que hoy las vivamos, las practiquemos. Eso, amados míos, tiene sentido, tiene importancia y además nos muestra la necesidad de estar en armonía con ese propósito divino. ¿Cuál es? El de conocer lo que Dios ya ha establecido para nuestra vida, para nuestro andar, para nuestro vivir y para nuestro hacer. Póngale mucho cuidado a eso. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, en la misma versión, Primera de Pedro 1:25, dice: pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Para cuándo permanece la palabra del Señor? Para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. El mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, el mensaje del perdón, el mensaje del amor, de la gracia, de la reconciliación, el mensaje de vida por los siglos de los siglos, es el mensaje que está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Quiero leer con ustedes un párrafo más largo que se encuentra en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 16 hasta el 21 en la Nueva Traducción Viviente. Y deseo pedirles el favor de estar atentos a lo que dice esta porción bíblica. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16
hasta el 21. Observen lo que dice. Pues no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. No estamos inventando ningún cuento. Estamos diciéndoles la verdad. Nosotros, mire ahora, nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. Aquí está el apóstol diciendo, nosotros, ¿quiénes nosotros? Los apóstoles tuvieron la dicha de ver al Señor Jesucristo en una manifestación de gloria. Y es lo que sigue diciendo el texto. Observen cómo lo dice. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Ese es un testimonio veraz, real, de los apóstoles el día cuando el Señor Jesús se transformó delante de ellos, se transfiguró delante de ellos en gloria. Y aquí está el apóstol tratando de instruir a los creyentes. Al escribir la carta, apela a esa experiencia para decir lo siguiente: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Aquí no está hablando cualquier líder que se empapó intelectualmente de unos conocimientos intelectuales. Aquí está hablándonos alguien que estuvo presente, que palpó, que vio, que consideró la gloria de Dios a través de la persona de Jesucristo. Y aprendió que Jesucristo era el Mesías, porque Dios el Padre se lo reveló y lo confirmó con las Escrituras. Esa persona, Pedro, tiene toda la autoridad para dar el testimonio de la veracidad de estos hechos. Y concluye diciendo, después de ver todo esto, después de tener esta experiencia, con mayor razón creemos lo que dicen los profetas, porque los profetas no tomaron la iniciativa ni hablaron por su propio deseo, sino que fueron guiados, inspirados por el Espíritu Santo para hablar lo que hablaron y escribir lo que escribieron e investigar lo que tuvieron que investigar. Eso nos da la certeza, la seguridad, la plena confianza de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es la palabra de Dios y está allí en ella lo que todos nosotros necesitamos. Otro asunto de vital importancia, que tiene demasiada importancia para nosotros, es que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia en su totalidad, de principio a fin, se centra en el desarrollo del plan de Dios a favor de la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. La Biblia nos muestra con toda claridad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo el plan de Dios en favor de la humanidad en Cristo Jesús. Esto, amados míos, lo dijo el Señor Jesús.
lo enseñó, lo dio a entender, mostrando que Él, Jesucristo, es el centro de la palabra, que el motivo de toda la Biblia es Jesucristo. Algunos dicen que no, que es el hombre, pero vamos a demostrar que realmente es Jesucristo para el hombre. Veamos en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos 39 y luego los versículos 45 al 47. Repito la cita. Juan 5, 39 y luego los versículos 45 al 47. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Y oigan lo que dice, para demostrar que realmente Jesucristo sí es el centro de la palabra. Dijo Jesús: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Qué dijo Jesús? Y son ellas, ¿qué cosa? Las que dan testimonio de mí. ¿Quién puede hablar mejor de Jesucristo sino la palabra de Dios? Porque Él es el centro de la palabra de Dios. En el versículo 45 le dice: no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay alguien que sí los acusa, y es Moisés, en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Moisés era un líder especial para el pueblo de Israel. Creían las Escrituras, las conocían, no sé si las creían, Jesús dice que no las creían, conocían las Escrituras. ¿Y qué pasaba allí con ellos, a pesar de tener las Escrituras? Dice Jesús: si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí. ¿Por qué? Porque él escribió acerca de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? ¿Están observando eso? Los líderes religiosos de su época, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, los intérpretes de la palabra, los escribas, los responsables de conocer la palabra para enseñarla al pueblo, y especialmente la revelación del Mesías, que tenían la palabra, que la estudiaban, tenían una venda espiritual. A pesar de conocerla, no conocían los tiempos, y Jesús estaba delante de ellos y no lo conocieron como el Mesías. Eso me preocupa, porque yo creo que hoy día hay creyentes en la iglesia con una venda espiritual de no entender ni los momentos en que se viven, ni la palabra, y menos comprometerse con lo que la palabra de Dios está enseñando para sus vidas. Y el Señor les habla fuerte diciendo: en verdad, si ustedes creyeran las Escrituras, me conocerían a mí. Si ustedes realmente aceptaran la palabra de Moisés, me aceptarían a mí. Si ustedes realmente vivieran conforme las enseñanzas de Moisés, me podrían entender todo lo que les estoy enseñando. Pero si ustedes que tienen la palabra no la están viviendo, no la entienden, no la creen, ¿cómo me van a conocer a mí y cómo me van a entender a mí? Y amado, esa palabra está vigente, no solamente es para los judíos, esa palabra también es para ti. Tú puedes tener mucho conocimiento de la palabra, intelectualmente, pero si la palabra no está haciendo efecto en tu vida espiritualmente, por el Espíritu Santo, te conviertes en un intelectual que maneja bien todo lo que tiene que ver con el conocimiento, pero que careces de una experiencia viva con el Señor a través de la palabra. Y esto es lo que hay que corregir. Insisto en eso, hay que corregirlo, hay que volver a la palabra.
Cuando el Señor Jesucristo resucitó, algunos de sus discípulos, especialmente de los apóstoles, no creyeron a la noticia de que Jesús había resucitado. Y eso es muy serio, porque la resurrección es lo fundamental en el reino de Dios. Sin embargo, a pesar de que el Señor Jesús no le gustó la cosa y que le reprochó todo esto, se tomó el tiempo para explicarles. Después de haber resucitado, después de haberle enseñado tanto tiempo a ellos, ahora después de haber resucitado, toma su tiempo con todo amor y con toda paciencia para explicarles todo el proceso. Y quiero que vean ustedes cómo el Señor Jesús, para dar esa explicación a los apóstoles, hizo uso de las Escrituras. Vamos a verlo. En Lucas capítulo 24, los versículos 27 y 44. Lucas 24, versículos 27 y el 44, lo leo en la Biblia Reina Valera contemporánea. Miren lo que dice: y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas. ¿Por cuántos? Por todos los profetas. Comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Luego les dijo: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Otra enorme evidencia de dos grandes cosas. La Biblia es la palabra de Dios y Jesucristo es el centro de ella. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le dan la gloria a Dios por eso? Tomó las Escrituras desde Moisés, por todos los profetas y los salmos, ¿haciendo qué cosa? Demostrándoles quién era Él y afirmando que todo lo que Él les había dicho era exactamente lo que estaba escrito de Él en el Antiguo Testamento. ¿Le dan la gloria a Dios por eso, amados? ¿Le dan la gloria a Dios por eso? Entonces, ¿estamos de acuerdo? La Biblia es la palabra del Dios viviente y Jesucristo es el centro, el corazón. ¿Quieren conocer más del Señor Jesucristo? ¿Dónde está la fuente? ¿Dónde está la fuente? ¿Es necesario o no es necesario estudiar la palabra? Quiero hacerles un resumen general y sugiero que tomen notas para que ustedes lo estudien en su casa, porque voy a hacer uso de algunas citas bíblicas, pero no las vamos a leer aquí. Así que, si son tan amables, tomen notas. Es un resumen general. El Antiguo Testamento es la preparación. ¿Qué es el Antiguo Testamento? La preparación. Isaías 40, 1 al 8. Isaías 40, 1 al 8. Los evangelios son la manifestación y cumplimiento. ¿Manifestación y cumplimiento de qué? De toda la preparación, de todo lo que dicen en el Antiguo Testamento. Otra vez, los evangelios son la manifestación y cumplimiento. Juan, capítulo 1, versículos 14 al 18 y luego versículos 29 al 34. Les repito. Juan 1, 14 al 18 y luego 29 al 34. Y sigo con el resumen.
El libro de los Hechos de los Apóstoles es la propagación del testimonio de Cristo. ¿Qué cosa es? La propagación ¿de qué? Del testimonio de Cristo. Hechos 1:8. Todas las cartas apostólicas ofrecen la explicación del mensaje de Cristo. ¿Qué ofrecen las cartas apostólicas? ¿Qué ofrecen? La explicación del mensaje de Cristo. Colosenses 1, 27 al 29. Colosenses 1, ¿qué? 27 al 29. Y en Apocalipsis se registra la consumación. Apocalipsis capítulo 1, todo el capítulo 1. Con todo esto, cuando ustedes lo estudien, con esas citas, van a llegar a la realidad de que toda la Biblia se centra en el Señor Jesucristo como Dios hecho hombre, como Salvador, como Señor, como Rey soberano y único, y como Dios. ¿Vale la pena estudiar la palabra de Dios? La Biblia, amados, como lo dije y lo repito, es toda una unidad con armonía perfecta, tanto que cada parte de ella necesita de todas las demás partes. Por eso se nos ha enseñado que nunca podemos tomar un texto sin su contexto, porque todas las partes se integran, todas las partes se necesitan unas a las otras. El Nuevo Testamento no puede ser sin el Antiguo Testamento, ni el Antiguo sin el Nuevo. Es una unidad perfecta. Razón tienen la persona que dijo que el Nuevo Testamento se encubre en el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento se descubre en el Nuevo. Todo lo que no entendemos en el Antiguo Testamento lo vamos a entender en el Nuevo, porque mientras el Nuevo se encubre en el Antiguo se descubre en el Nuevo, y es la unidad perfecta. ¿No les parece precioso eso? Díganme, ¿les parece o no les parece precioso? Vale la pena afirmar nuestra fe y nuestras convicciones en la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es única y eterna, porque ningún otro libro en el mundo tiene las características que ella tiene. Revela a Dios, al Dios Trino, nos habla con exactitud acerca de la creación y su propósito para con cada ser humano, enseñando a cada uno el verdadero camino, la verdad y la vida eterna. En ella tenemos el pan de vida que cada uno necesita para su alimento diario, para su crecimiento, para fortalecerse, para crecer en el Señor, para conocer la voluntad del Señor, para corregir su vida, para capacitarse con el fin de hacer toda buena obra. Todo está allí en la palabra de Dios. Amados, si la palabra de Dios es lo que dice ella misma que es la palabra de Dios, la revelación de Dios, si la palabra de Dios tiene a Jesucristo como centro a favor de la humanidad, si la palabra de Dios es la respuesta de cada pregunta que tú tengas en la vida y es la solución para muchas cosas, ¿debemos o no debemos tener pendiente la palabra de Dios todos los días? Ahora también hay advertencias, y yo quiero que veamos algunas de esas advertencias. Con esto quiero terminar. Oigan estas advertencias. La primera de ellas se encuentra en Mateo capítulo 7.
por favor, abran sus oídos y dejen que el Espíritu Santo le ministre. Mateo capítulo 7, versículos 21 hasta el 23. Y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Se lo dijo primeramente a los judíos. Está vigente para nosotros. Hay quienes dicen que eso no es para nosotros. Esta es la palabra de Dios que tiene que advertirnos siempre, siempre lo que Dios quiere que seamos y hagamos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo o solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde está la voluntad del Padre? Dígame. En la palabra. ¿Y cómo conocer la voluntad del Padre? Por la palabra. Pero ahí no se queda. Observe lo que dice. Muchos. Vaya, el Señor Jesús está declarando, pronosticando, profetizando por su conocimiento que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Es serio, ¿verdad? Observen con cuidado el texto. Cuando el Señor Jesús habla de no conocer, ¿se está refiriendo a no aceptar las obras buenas que habían hecho estas personas? ¿O se está dirigiendo directamente a ellos? Le está diciendo a ellos directamente: no los conocí. No te conozco. Y eso no va a ser hoy ni mañana, sino a última hora, cuando ya no hay otra oportunidad. No te conozco. Pero Señor, si aquí tengo evidencias, yo he echado fuera demonios, he resucitado muertos, he sanado, he hecho milagros y lo he hecho todo en tu nombre. Y el Señor le va a decir: yo no estoy pensando en lo bueno que hayas hecho, yo estoy pensando en ti. Porque yo no vine a morir por lo bueno que tú has hecho o que tú hagas, yo vine a morir por ti. Y tú no has hecho mi voluntad, porque no has hecho lo que yo te he mandado a hacer. ¿Es una advertencia seria o no? Debemos conocer la palabra y debemos conocer la voluntad de Dios y debemos vivir la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios, así como quiere bendecirnos. Recuerden lo que Pablo había dicho ya en 2 Timoteo 3:16. Recuerden, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tiene propósito la palabra de Dios? ¿Tiene propósito? ¿Es viva? ¿Es eficaz? ¿La usa el Espíritu Santo como su instrumento para transformar las vidas? ¿Para alcanzar a los perdidos? ¿Para darle crecimiento a los salvados? ¿Para darle esperanza? ¿Para indicarle el camino por donde andar? ¿Sí o no? ¿La necesitamos? ¿El bebé cuántas veces necesita alimento en el día? Desead como bebés recién nacidos el alimento no adulterado, el alimento espiritual, la palabra de Dios, para que por medio de ese alimento crezcáis en la salvación, crezcáis en la fe, crezcáis en la relación con el Señor y tengan el conocimiento de mi voluntad
Y lo que yo quiero que ustedes hagan y cómo vivan, todo está en mi palabra. Hermano mío y hermana mía, escúchame con atención. Yo quiero terminar diciéndote estas palabras. Desea con ansias, como bebé recién nacido, ese alimento, esa comida espiritual que no es adulterada, porque ella es el sustento diario y permanente de tu fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ella es el sustento de tu santidad, porque ella sí que te da claridad de lo que es una vida de santidad en Cristo. Ella es la revelación, el secreto, la manifestación del amor de Dios para tu vida. Ella es la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, el consejo de Dios para tu vida. Por favor, cambia tu actitud. Decide hoy involucrarte más en el conocimiento de la palabra de Dios. Dedícale el tiempo necesario. Estúdiala. Memoriza lo que Dios te diga a través de su palabra. Cuando la estés estudiando, Dios te habla, memoriza eso, guárdalo en tu corazón. Y con humildad y fe, con plena confianza y esperanza y paciencia, ríndete y obedécela, porque esa es la voluntad de Dios. ¿A cuántos les ha hablado Dios hoy? ¿A cuántos? ¿Qué vamos a hacer con la palabra? ¿Qué vamos a hacer con el mensaje? ¿Qué vamos a hacer con lo que el Señor nos ha dicho? Quiero pedirte que te coloques de pies. Y te quiero invitar a hacer una oración especial. O tomar una actitud especial ahora. Colócate de pies. Allí donde estás, haz silencio. Cierra tus ojos, por favor, para que medites en lo que te voy a decir. Cierra tus ojos y medita, olvidándote de lo que tiene al lado, de cualquier pensamiento, cualquier cosa. Ahora mismo vas a meditar en lo siguiente. Deja que el Espíritu Santo conozca en lo íntimo de tu ser cuál es la decisión que personalmente vas a tomar o estás tomando frente a la palabra que has escuchado hoy. Te lo repito, allí en meditación, deja que el Espíritu Santo se entere, conozca, observe la decisión que estás tomando con relación a la palabra de Dios. Tómala ahora y preséntate ante el Espíritu de Dios para que Él te ayude a responderle conforme a su voluntad. No puedes seguir siendo un neófito, una persona que no conoce la Escritura. Por medio de ella puedes ser sabio, sabia para la salvación que es en Cristo Jesús. Por medio de ella vas a ser librado de muchas malas decisiones, aún de malas amistades, de malos caminos. Los que están leyendo Proverbios en estos días y lo están haciendo, son testigos de lo que estoy diciendo. La palabra de Dios es una lámpara que ilumina tu caminar. La palabra de Dios es la luz que viene del cielo para alumbrar tu mente y tu corazón.
La palabra de Dios es la espada, el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para transformar tu vida a la imagen de Jesús. No puedes seguir dándote el lujo de leerla cuando queda algo de tiempo o cuando tienes una necesidad espiritual. Debes nadar en ella todos los días y profundizar más y más cada día, con hambre, con sed de la palabra, con fe, sabiendo que cuando estudias la palabra estás recibiendo directamente la palabra del corazón de Dios para tu vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres testigo de lo que está ocurriendo en la mente y en el corazón de tus hijos. Padre, bendito seas, Señor Jesús, por ser tan bueno con nosotros. Padre, tú eres nuestro Padre fiel y bendito, te adoramos. Levanten sus manos y adoren a Dios con toda libertad. Adórenlo, exprésele a Dios. Exprésele a Dios una adoración, una alabanza, una acción de gracias y un propósito para con la palabra de Dios. Y termino diciéndote una palabra que Dios nos ha dado para esta iglesia, que tú sabes cuál es, pero que yo te la recuerdo ahora. Y lo quiero hacer de manera muy íntima y personal, que toque tu corazón. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Fijaré mis ojos sobre ti. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ponerle freno para traerlo hacia su dueño. Yo estoy dispuesto, dice Dios, a instruirte personalmente, enseñarte, hacer que entiendas el camino por donde quiero guiarte. Y yo sé que más de uno quiere andar por ese camino, y ese sendero está trazado en la palabra de Dios. Y sé que Dios te va a dar riquezas espirituales y un bienestar en todo sentido, y la verdadera prosperidad que tendrás en Cristo mediante el conocimiento, la fe y la obediencia de la palabra de Dios. Muchas gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanzas a ti, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Siéntense.